Muy buenos días. Soy Guadalupe Gómez Maganda, secretaria técnica del Comité de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán, que hoy presenta a ustedes este foro sobre la violencia contra las mujeres en tiempos de la pandemia del COVID-19. Agradecemos la alianza de El Universal, el Gran Diario de México y de los medios de toda la República, integrantes del grupo Periódicos en Red que lo están transmitiendo. El Informador de Jalisco, El Siglo de Torreón, Pulso de San Luis Potosí, El Debate de Sinaloa y El Imparcial de Hermosillo. Los que con la Fundación Miguel Alemán hacen posible la realización de este importante foro. Gracias a quienes hoy nos acompañan desde las redes sociales. Asimismo, gracias a nuestras panelistas, Laida Negrete, maestra en Derecho y en Política Pública por la Universidad de California en Berkeley y licenciada en Derecho por el ITAM, investigadora en temas de justicia penal y seguridad ciudadana y editorialista de El Universal. Gracias a Vianey Fernández, maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE e investigadora en el World Justice Project. Gracias a Julieta Morales Sánchez, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y gracias a Rosario Guerra Díaz, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, exdiputada, maestra en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Acatlán, UNAM, y editorialista de El Financiero. Tendrá a su cargo la presentación del foro el doctor Sergio García Ramírez, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, editorialista del Universal, co-coordinador del Programa de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán con doña Irma Cue. Le agradeceremos, doctor García Ramírez, hacer uso de la palabra. Muchas gracias, Guadalupe Gómez Maganda, por brindarme la oportunidad de hacer esta nueva presentación de una mesa más entre las varias del gran programa que tiene la Fundación Miguel Alemán en materia de equidad de género. En este caso estamos compareciendo con el doble patrocinio de la Fundación Alemán y del diario El Universal. Lo agradezco a ambos promotores de esta mesa redonda. Ahora se trata de analizar un gran tema, violencia contra las mujeres, en un marco inquietante, preocupante, que nos agobia, que es el marco de la pandemia. Debo decir, debo explicar, informar para quienes nos hacen el favor de escucharnos, que la Fundación Miguel Alemán tiene, entre otros programas, uno destinado a estudios sobre equidad de género. Ese programa, derivado de los intereses, de las inquietudes de la propia Fundación en favor de la promoción de las grandes causas de las mujeres, ha llevado adelante una serie de conferencias, publicaciones, mesas redondas y otros eventos académicos. Este es uno de ellos. Como dije hace un momento, ahora veremos de labios de personas muy competentes, de damas muy enteradas, distinguidas, profesionales y académicas. Es un privilegio para mí estar con ellas. Veremos, oiremos algunas consideraciones acerca de la violencia contra las mujeres y el COVID. Ha cambiado nuestra vida en una buena dimensión que es una mala dirección, la que impone el coronavirus, y dentro de ese cambio se ha incrementado, según las estimaciones y cifras, la violencia contra las mujeres. Escucharemos, pues, en el orden en que deba hacerse, la intervención de nuestras panelistas, conducidas en esta mesa por quien es la secretaria técnica, además, de la Comisión o Comité de Equidad de Género de la Fundación Alemán, doña Guadalupe Gómez Maganda, a quien devuelvo el uso de la palabra. Gracias, doña Guadalupe. Gracias a usted, doctor García Ramírez, y entraremos al tema.
La pandemia que sufrimos ha evidenciado las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y a las niñas. La violencia en su contra la demuestra, aunque se ha pretendido ignorarla y minimizarla. El confinamiento y la restricción de la movilidad las ha sobreexpuesto a la violencia. Para muchas de ellas, quedarse en casa ha puesto en riesgo su integridad física y su vida. Las jefas de familia que salen a trabajar para proveer lo necesario son víctimas de conductas abusivas de sus empleadores o en el transporte. Se arriesgan a ser contagiadas y más las que forman parte del sector salud. Durante esta crisis sanitaria, la violencia de género se ha incrementado desde la leve hasta el feminicidio. Asimismo, los embarazos y la mortalidad materna por las restricciones a los servicios de salud y acceso a la salud sexual y reproductiva. El hacer a las mujeres las únicas responsables del trabajo doméstico que ha aumentado por el encierro y que debe ser compartido entre los miembros de la familia, también es una forma de violencia. Las cifras demuestran la magnitud del problema. De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que habemos en México, 3/4 partes han sufrido violencia. El 79% no solicitó apoyo, ni lo denunció, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. El 29% lo consideró un incidente sin importancia. El 20% no lo hizo por miedo a las consecuencias, 17% por vergüenza y 15% porque no sabía a qué instancia acudir a denunciar. Durante el primer semestre del 2020, los feminicidios aumentaron un 40%, solo en la Ciudad de México, de acuerdo al semáforo delictivo. Hace unos días, las 8 columnas del Universal consignaban: crecen delitos contra las mujeres en abril y mayo, hubo 73 feminicidios por mes, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De todo esto y más, platicaremos con expertas del tema. Para ello, tendremos una primera ronda de intervenciones de 5 minutos para fijar su posición inicial. Tiene para ello la palabra la maestra Laida Negrete y la maestra Vianey Fernández. Adelante. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias al Universal por esta invitación y a la Fundación Miguel Alemán. Es un tema muy importante. Quería compartirles lo que ha sido la investigación de Vianey y la mía en el contexto de la Comisión Técnica para Transformar la Procuraduría Capitalina. Es un órgano técnico en el que nos hicieron las preguntas de qué debería de estar haciendo la Fiscalía Capitalina y muy particularmente a nosotros nos tocó definir cuál sería la prioridad en la persecución penal, es decir, cuáles son los delitos más importantes. Y nuestra propuesta fue que justamente la violencia familiar, la violencia dentro del hogar, debería de estar en primer lugar, sin duda. Y esto tiene que ver con el tema de hoy, porque es en el hogar donde se da la mayor cantidad de violencia contra las mujeres. No es en el espacio público, es dentro de casa y muy particularmente con los perpetradores siendo las parejas sentimentales. Entonces, este es un tema, la violencia familiar, que es importante desde antes de la pandemia, durante la pandemia y lo seguirá siendo. La violencia familiar es también un factor de riesgo para los feminicidios de los que hablaste, Guadalupe, y entonces, en ese sentido, debe de formar parte de nuestra agenda prioritaria. Lo que nos dábamos cuenta con la estadística que ha recabado la capital en los últimos años es que justamente violencia familiar es el delito más denunciado. Como todos sabemos, pocos denunciamos los delitos que padecemos, pero violencia familiar resulta ser que proporcionalmente es el delito más denunciado en términos proporcionales. Esto quiere decir que las mujeres que sufren violencia en casa no tienen otra escapatoria, no tienen otra salida y por tanto la respuesta pública, la respuesta gubernamental es indispensable. En este momento hablará Vianey sobre cómo este tema y este fenómeno de violencia no es exclusivo de la capital. Tan cierto es que no es exclusivo de la capital, porque revisando los números en el marco del trabajo de la Comisión Técnica, descubrimos que por lo menos
1 de cada 3 mujeres de 15 años o más que habitan en esta capital habían sido víctimas de una agresión que puede ser enmarcada por el tipo legal de violencia familiar. Pero esto, extrapolado hacia las entidades, también se refleja de una manera mucho más dramática. Es decir, de acuerdo con datos del INEGI, 2 de cada 3 mujeres que tú conoces fue víctima de algún tipo de agresión en algún punto de su vida. Y esta agresión normalmente, además de ser perpetrada por una pareja sentimental, en segundo lugar, los principales agresores son los hermanos de la persona, de la mujer agredida, pero también su mamá. Rara es la agresión que viene a manos de un desconocido. Ahora bien, esto es particularmente relevante aclararles que hablar de violencia familiar, digamos que es el radar más efectivo que tenemos para saber de cierto tipo de violencias contra las mujeres, pero esto no exime otro tipo de violencias que había mencionado Guadalupe, como la violencia estructural que sufrimos día con día debido a los roles de género que se nos han impuesto. Al menos quisimos, Laida y yo, señalar este tipo de violencia más extrema porque es la consecuencia de la escalada de otro tipo de violencias. Y cuando la autoridad tiene conocimiento de estas, es porque normalmente ha pasado otras cosas antes. Gracias, Vianey. Gracias, Laida. Sin duda el COVID-19 evidenció y profundizó la violencia que sufren las mujeres y las niñas. De marzo a junio de este año, 14.599 víctimas de violencia acudieron a refugios de acuerdo a la Red Nacional de Refugios. Organizaciones internacionales como ONU Mujeres, organizaciones feministas y medios de comunicación han alertado del aumento de la violencia de género en el contexto de la crisis. ¿Qué se requiere para prevenirla, atenderla, sancionarla? Eso lo vamos a saber hoy con nuestras panelistas. Escuchemos ahora a la doctora Julieta Morales Sánchez. Hola, buenos días a todas y a todos. Agradezco la amable invitación de la Fundación Miguel Alemán, así como del periódico El Universal, del cual soy asidua lectora. Es un honor para mí compartir la mesa con mis colegas, así como con el doctor Sergio García Ramírez. Tenemos que entender el contexto del confinamiento y ver que mujeres y niñas quedaron encerradas con sus agresores, pero también quedaron aisladas de personas y recursos que pudieran prestarles asistencia. En este marco también la discusión se ha centrado mucho en violencia física y es fundamental entender que hay otros tipos de violencia que no están visibilizadas, como la violencia tanto psicológica como patrimonial, económica o sexual. Al no estar visibilizadas, no las tenemos contabilizadas y no tenemos una estrategia integral en los 3 órdenes de gobierno para su atención a nivel federal, locales y municipales. Quiero mencionar algunas cifras en torno a COVID. Un estudio de Héctor Hernández Bringas de la UNAM establece que del total de personas muertas, el 71% tenían educación primaria o inferior. Esto muestra interdependencia, indivisibilidad de derechos humanos y pobreza. Pero asimismo, el 70% de las personas muertas son hombres. Pero ojo, del 28%, el 28% de mujeres muertas se dedicaban al trabajo no remunerado o eran amas de casa. Se puede hacer un análisis de género de todas estas cifras, en obvio de tiempo no lo haremos. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, centrada en violencia física, sí establece que de enero a junio hubieron 473 feminicidios, un incremento de mayo a junio del 40%. Entidades directamente con mayores índices: Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco. Homicidio doloso, 1,443 homicidios dolosos de mujeres. Valdría la pena hacer el deslinde de los tipos penales y analizar cómo se están integrando ahí las investigaciones y la configuración del tipo penal. Guanajuato, el número más alto, Estado de México, Chihuahua, Michoacán y Baja California. Hubo incremento de mayo a junio en homicidio culposo, 27%, en lesiones dolosas, 18%, lesiones culposas, 30%. Las expertas dicen, empezó el desconfinamiento y por lo tanto hubo un mayor número de denuncias. Ahora bien, llamadas de emergencia al 911, 131,000 llamadas de enero a junio y un repunte de mayo a junio del 12%. Cifras de España, Colombia, Brasil, ya se decía, es un fenómeno mundial. Podemos comentarlas en preguntas y respuestas. ONU Mujeres ya establece cómo las medidas de aislamiento y la restricción de movimiento generó desempleo,
pérdida de ingresos, patrones que pagaban solamente el 20%, por ejemplo, a sus trabajadoras, trabajadores, etcétera, pero también inseguridad económica y alimentaria. Y todo esto fueron barreras para que las mujeres pudieran salir del círculo de la violencia y pudieran dejar a sus agresores o activar redes de apoyo. Eso es importante tenerlo en mente. Necesito mencionar la necesidad de priorizar la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad, es decir, mujeres migrantes, por ejemplo, mujeres con discapacidad o mujeres con acceso limitado a Internet. Hay que recordar que en este país y en muchos países existe brecha digital. Solamente, imagínense, el 30% de la población mexicana, 34 millones de mexicanas y mexicanos no tienen acceso a Internet. Y esto significa, cuando queremos usar medios digitales, una complejidad sumamente alta. Asimismo, es importante, ya se mencionaba, entender la sobrecarga de trabajo que tuvieron mujeres en el confinamiento o en este enclaustramiento domiciliario, digámoslo así. Trabajo doméstico, pero también economía de cuidado, cuidado de ascendientes, descendientes. Por otro lado, la realización de tu trabajo formal, diré, algo así. Y por otro lado, el tema de la educación de los hijos, hacerse cargo también de la educación, las tareas de hijas y hijos. El problema venía desde antes. Ya INEGI decía que del total de horas que se dedican a trabajo doméstico y economía de cuidado, el 76% es realizado por mujeres, 76, solamente el 24% por hombres. En este marco también comentar que hubo paralización del sistema de justicia para las mujeres sobrevivientes de la violencia. El Poder Judicial en muchos países, en México, tardó mucho en reaccionar y ajustarse a los medios digitales o diseñar mecanismos para seguir atendiendo. Entonces, actualmente en el desconfinamiento, ante el incremento de denuncias, también se tiene el gran temor de rezagos que obstaculicen el acceso a la justicia a las mujeres sobrevivientes de la violencia. Por tiempo, lo dejo ahí, moderadora. Muchas gracias, doctora Julieta Morales. Sin duda que durante la pandemia se ha incrementado la violencia de género, tanto en el ámbito público como en el privado, y podría aumentar si no se toman las medidas adecuadas para prevenirla. El acceso a la información, el poder adquisitivo, la dependencia económica de cuidados, la pérdida en el empleo, pertenecer a grupos vulnerables, son elementos que deberán tomarse en cuenta para adoptar las medidas de prevención y de todo lo que nos ha expuesto aquí la doctora Julieta Morales. Solicito ahora a la maestra Rosario Guerra Díaz hacer uso de la palabra. Doña Rosario. Sí, perdón, el micrófono. Gracias a la Fundación. La violencia intrafamiliar ha existido en una cultura patriarcal por siglos. Solo se ha reconocido como delito en el siglo XX a raíz de la promulgación de los derechos humanos y la lucha de diversas organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado a proteger a mujeres y sus hijos y a personas de la tercera edad, adolescentes de maltratos, abusos y golpes. La pandemia del coronavirus 19 ha resaltado viejas prácticas de violencia hacia las mujeres que hoy tienen una triple jornada. Educar a sus hijos desde casa por clases a distancia, hacerse cargo del trabajo doméstico, prestar en muchos casos sus servicios de trabajo en forma virtual o presencial. La convivencia nunca es fácil. Los miembros de la familia tienen distintos intereses y aptitudes que a veces chocan con otro miembro. Las casas de interés social, cada vez más reducidas, el hacinamiento en departamentos por falta de ingreso, juntan a varias familias, lo cual complica la sana convivencia. La intolerancia, la superioridad física del hombre, la falta de nuevos modelos de masculinidad se impone mediante castigos, amenazas, golpes, abusos, maltrato, acoso, intimidación y se agrava con el consumo de drogas y alcohol. Por vergüenza o miedo se guarda silencio. Se retroalimenta así la violencia. Hay varios tipos de violencia intrafamiliar, la física, la psicológica, la emocional, la sexual, la económica. Pueden darse en forma aislada o conjunta, de un miembro hacia otro o de varios miembros hacia uno. Todas causan a las víctimas un daño que perdura en el tiempo con afectaciones emocionales, físicas o psíquicas, y cuando se exacerba, como en el caso del aislamiento familiar por pandemia, la violencia intrafamiliar puede derivar en la muerte de algunos de sus miembros, generalmente mujeres y menores.
En la pandemia del COVID, la combinación entre salud y economía está produciendo efectos adversos para el cuidado de la familia y sus integrantes. El confinamiento ha cambiado dinámicas familiares, sobre todo en espacios reducidos. Se forman nuevos modos de convivencia y en muchos casos surge la violencia intrafamiliar. Hay hogares que ya la padecían y se recrudece, hay otros en que se presenta ante las nuevas condiciones. La violencia intrafamiliar, conforme los esquemas de poder existentes, puede ser entre la pareja, hacia los adultos mayores, contra los adolescentes o con maltrato infantil. Se combinan o se presenta contra un miembro. Este es un nuevo reto que como sociedad y con políticas públicas debemos reconocer y remediar. El coronavirus 19 ha producido un quiebre en las sociedades modernas con afectaciones psicológicas que enfrentan a niñas y niños a reconocer la existencia de la muerte, que provoca miedo. Confronta a los padres proveedores sobre su futuro en su empleo o ocupación. Paraliza a los gobiernos que nunca habían lidiado con este fenómeno. El concepto de normalidad cambió nuestra ecuanimidad. Ya no nos sentimos libres, ni seguros, ni tranquilos. Estamos supeditados a normas externas que a veces cuestionamos. Estos sentimientos nos hacen vulnerables y ante el desconcierto, el estrés, el miedo, la ansiedad, la violencia aparece en las familias que debían protegerse y confiarse mutuamente. El cambio brusco de nuestro modo de vida, el temor al contagio por edad, por conocidos que han muerto, por el riesgo de morir, por quedarse o no en casa, el temor al perder el empleo, no tener el ingreso necesario para poder sobrevivir, atender el cuidado de menores, el cese de actividades de diversión, la separación de amigos y parientes queridos, la posposición de planes y proyectos y el no tener idea del término final de la pandemia trastocan nuestras vidas y nuestra personalidad. Enfrentamos depresión, irritabilidad, agresividad, desesperación, insomnio, tensión que se reflejan en casa con la familia. Vencer al COVID-19 no tiene que ver con infectarse o no, con recuperarse o morir. Vencer al coronavirus requiere que logremos cuidar nuestra autoestima, cuidar a nuestra familia, chatear con los amigos o parientes cercanos y tomar con racionalidad la situación para superar los sucesos que vivimos. Para lograrlo, debemos seguir utilizando las nuevas tecnologías de comunicación, tratar de comprender la diversidad de respuestas de los miembros de nuestra familia para evitar la desesperación y la violencia intrafamiliar. Y hasta aquí dejo el comentario. Muchas gracias, maestra Rosario Guerra Díaz. Sin duda que a la extenuante jornada de trabajo que se le ha confiado siempre a las mujeres, y que no implica ninguna corresponsabilidad en el lugar, ahora se suma la atención que tienen que brindar como madres a los hijos, sobre todo a los menores que tienen que estudiar en línea. Y todo esto, pues, no solo es una carga más de trabajo, sino que favorece la violencia que sufren las mujeres, más aquellas que tienen que salir a trabajar. Pasaremos ahora a nuestra segunda ronda de intervenciones. Les agradeceremos limitarlas a 4 minutos, pues están entrando muchas preguntas a nuestros participantes que el tema genera, desde luego, entre quienes nos hacen el favor de estar atentos a este foro. Seguiremos el mismo orden y para ello tiene la palabra Vianey y Laida. Muchísimas gracias. Voy a retomar algunas ideas aquí expuestas tanto por Rosario como por Julieta. Efectivamente, el encierro ha potencializado todas esas conductas nocivas contra las mujeres. Si antes, como tratamos de hacerlo en nuestra primera intervención, Laida y yo, antes había un peligro real en el interior de los hogares, tal parece que en este momento de pandemia, el principal enemigo de la vida digna del desarrollo de las mujeres está ahí, en el interior. No solo es el agresor, sino también las condiciones estructurales que empujan a diversos tipos de violencias. Pero quedémonos en aquello de lo que sí tiene conocimiento de las autoridades. Desde que se realizan mediciones de la cantidad y la naturaleza de las llamadas que entran por el sistema del 911, se registró un pico histórico en marzo de 2020 para 2 tipos de violencia. La primera de ellas, violencia familiar, que si bien es cierto, la manifestación más peligrosa es cuando ya llega hacia la dimensión física, no desdeñemos que eso también tiene como antecedentes otros tipos de violencia.
En ese mes se recibieron aproximadamente 26.171 llamadas por ese sentido, pero también por agresiones contra las mujeres se recibieron más de 22.000 llamadas. Y asimismo, aún en los sistemas tradicionales de cómo las autoridades se enteran de estos hechos, si bien en la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo menos, es cierto que disminuyó la cantidad de delitos denunciados, se reconfiguró la naturaleza de estos. En marzo y abril de 2020, el porcentaje de delitos de violencia familiar denunciados y con carpeta de investigación iniciada era cerca del 14%. En el mismo periodo, pero del año pasado, era apenas del 11%. Quisiera cederle la palabra a Laida para que hable cuál ha sido la reacción de las autoridades al respecto de este cambio. En efecto, como dice Vianey, y este era un dato que nos llamaba mucho la atención en la comisión técnica, es que las denuncias por violencia familiar abarcan la proporción mayor entre los delitos denunciados. Quiere decir que hay una demanda de justicia muy particular por parte de las mujeres. Ahora, este es un delito que no se puede atender como se tratan otros delitos. Es decir, el Ministerio Público, las fiscalías, las procuradurías antes son incapaces de atender correctamente este delito. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es una respuesta de multiservicio. Y no basta con encarcelar, no basta con judicializar los casos. Y cada caso es diferente. Y esto quiere decir que la atención correcta del delito es caro. Pero nos tenemos que dar a la tarea porque solamente es la intervención pública la que va a poder mitigar los costos sociales que la violencia en casa imprimen. Entonces, lo que veíamos desde antes de la pandemia era una autoridad que era incapaz de hacer frente a este delito. Es como una pared. Es ir a denunciar, como decíamos, para archivar el caso. En el caso de la pandemia, lo que sí se incrementaron es que no nada más se acudía a la agencia del Ministerio Público, sino que se hacía la llamada al 911. Y esto nos alerta sobre cuál debe de ser el futuro de la política pública. Donde debemos reconfigurar la respuesta institucional es justamente en la respuesta que puede dar la policía y muy particularmente en las llamadas de emergencia. Y en eso centraremos nuestra conclusión. Pero quiero nada más pues resaltar la paradoja que ha sido la pandemia, donde todos los datos indican que mientras todo el mundo está atemorizado del virus, de salir a la calle, de entrar en contacto con las personas, las mujeres es totalmente al revés, es quedarse en casa, es estar en riesgo, en el riesgo mayor, riesgo en casa. Muchas gracias, Julieta. Que es cierto todo lo que dices. Se requiere sin duda también que la Procuración y la Administración de Justicia se hagan impartiendo una perspectiva de género, porque muchas veces la incomprensión de quienes son los primeros que tienen contacto con esa circunstancia de violencia, pues no la entienden, hay complicidades y se genera la impunidad. Gracias por tu comentario. Ahora solicitamos a doña Rosario Guerra hacernos un comentario, por favor. Tu micrófono, Rosario. Rosario, el micrófono. Ya, es que no lo podía yo. Gracias. La violencia machista no distingue situación económica, raza, edad o cultura. La vulnerabilidad de las víctimas tampoco es un freno a esta violencia que se ha acrecentado con el confinamiento. El feminicidio es parte de las estadísticas de la violencia familiar. México ya tipificó ese delito, pero no se castiga a los agresores y en cuanto a la violencia familiar, tampoco hemos tomado políticas públicas que le erradiquen. Sigue prevaleciendo en los hechos la cultura paternalista de lo que sucede tras la puerta y la ventana es un asunto privado. Los y los trabajadores domésticos también forman parte de los círculos de violencia intrafamiliar, sobre todo cuando son adolescentes o se encuentran en su primer empleo y no conocen sus derechos. Según datos de la Ciudad de México, se atienden más de 300 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar diariamente
y cerca de 155 resultan críticos, lo que implica el traslado de mujeres e hijos a espacios de refugio. Coordinar acciones entre el C4 o el C5 con las organizaciones estatales de atención a las mujeres, contar con una línea de escucha para apoyo médico, psicológico o jurídico, con los observatorios, el DIF, las procuradurías, ayuda a las familias a mejorar su convivencia y evitar feminicidios o maltratos. En la Ciudad de México se han abierto más de 9,000 carpetas de investigación por violencia doméstica en esta etapa. Muchos estados no cuentan con la coordinación necesaria entre el 911 y la atención de los institutos de las mujeres. No hay suficientes recursos. Tampoco hay personal capacitado para la ayuda médica, psicológica o jurídica o de orientación y capacitación para el empleo, lo cual obliga a las mujeres y sus hijos a regresar al domicilio y seguir con los abusos de que son víctimas. En algunos casos hay entidades que dan seguimiento a domicilio, pero son pocas las que pueden hacerlo. Se ha suprimido el presupuesto para atender el tema. No es una prioridad del gobierno federal y se violan los derechos humanos, pese a que el presupuesto de egresos de la Federación aseguró que este recurso que se transfería a los estados no se afectaría. Es pues necesario revertir la tendencia, evitar la impunidad, reparar el daño causado a las víctimas. El feminicidio es un homicidio doloso cometido por motivos de género y muchas veces es la pareja o expareja quien los comete, como aquí se comentó. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, también consideramos que el agresor puede no vivir en ese domicilio, pero sí cohabitar con la familia. El COVID-19, de entre todos los males causados, nos ofrece también la oportunidad de ver esta violencia intrafamiliar y hacerla visible para poderla combatir, con ayuda médica, psicológica, capacitación para el trabajo y autoempleo. Reponer el recurso público para tal fin resulta impostergable. Hay una violación en ese sentido. Estamos pues ante cifras terribles por el COVID-19, pero podemos elevar la voz y denunciar la violencia familiar, ayudar a nuestra comunidad, organizar pláticas y cursos a distancia para crear conciencia del respeto y la tolerancia como base de una convivencia sin violencia. Muchas gracias, Rosario. Solicito ahora a Julieta Morales Sánchez, a la doctora, hacernos sus comentarios de esta segunda ronda, por favor. Muchas gracias, Lupita. Pues justamente decíamos que hubo paralización del sistema de justicia y en este sentido es necesario que se establezcan mecanismos, ya sea guardias, atención virtual, para que se pueda, por supuesto, brindar apoyo a las mujeres sobrevivientes de la violencia. Una experiencia valiosa es la de Colombia, a través del decreto 460 del 22 de marzo, estableció que las comisarías de familia justamente tenían que brindar servicios y realizar audiencias, notificaciones, todo de manera virtual. Coincido totalmente con Rosario, así como lo dicho por Laida y por Vianey, en el sentido también de la falta de recursos a refugios y atención, tanto de salud sexual como servicios psicosociales y asesoría legal a mujeres. Canadá destinó $50 millones durante la pandemia para reforzar el tema de los refugios, y algunos otros países hicieron utilización de hoteles como espacios para que pudieran resguardarse mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia. Asimismo, quiero mencionar la necesidad de que los medios nos ayuden a desafiar los estereotipos de género, pero también las masculinidades dañinas. Es fundamental fortalecer las masculinidades positivas y fomentar espacios colaborativos y de corresponsabilidad al interior de los hogares. Teníamos que entender que durante la pandemia las denuncias bajaron, obviamente porque las mujeres no podían salir de casa, pero también hay un fenómeno con el tema de las llamadas, porque también en muchas ocasiones mujeres no podían hacer llamadas porque estaban en permanente contacto con el agresor y no podían separarse de él para hacer una llamada al 911. Y otro de los temas vinculados a feminización de la pobreza, y es uno de los temas que quiero tocar, el INS reportó que en marzo, abril y mayo se perdieron 1 millón de empleos formales. Esto nos pone el foco rojo para pensar cuántos empleos informales entonces se perdieron y cuántos de estos de mujeres. Y resulta que no tenemos las cifras. Esto es importante porque justamente el primer paso para el empoderamiento de las mujeres es el empoderamiento económico.
Y si estás desempleada o tuviste disminución de ingresos, la situación puede complejizarse. Asimismo, tenemos que diseñar estrategias de prevención y respuesta a la ciberviolencia y al ciberacoso, porque el uso mayor de tecnologías de la información y la comunicación también ha tenido como consecuencia una mayor exposición de las mujeres a este tipo de delitos, y entonces tenemos que pensar en una estrategia integral por parte del Estado. Asimismo, quiero poner énfasis en la necesidad y la urgencia de ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Es un convenio reciente de junio de 2019, justamente sobre violencia y acoso, y establece que los gobiernos tienen la obligación de reconocer, pero también de mitigar los efectos de la violencia doméstica sobre el trabajo. Ya de por sí, una mujer que sufre violencia en casa llevaba, digamos, todo este peso a su lugar de trabajo. ¿Qué pasa cuando además ahora trabajas desde casa y ahí mismo sufres la violencia? Por eso la ratificación del convenio 190 es fundamental para el Estado mexicano. Y en los 40 segundos que me quedan, hablaré de los avances en la UNAM. En febrero se reformó los artículos 95 y 99 del Estatuto General, justamente para convertir a la violencia de género en una falta grave y buscar la paridad en el Tribunal Universitario. En marzo se crea la Coordinación para la Igualdad de Género, y justamente el 7 de agosto pasado, muy recientemente, se modifica la Defensoría de Derechos Universitarios, se abroga un estatuto de 1985 para convertirla en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la violencia de género. A pesar de las voces críticas que yo he escuchado, es importante que esta defensoría, y así como las otras modificaciones estructurales que se están dando en la UNAM, den frutos. Muchas gracias, moderadora. Gracias, Julieta. Al contrario, qué interesante lo que comentas, y pues hay que darnos a la tarea de promover la ratificación de ese convenio 190 de la OIT. Las legisladoras, en este caso el Senado de la República, que le corresponderá, qué bueno que tenemos ya, gracias a la paridad alcanzada, casi el 50% de mujeres senadoras, para que ellas desde ahí puedan promover esta ratificación en contra de la violencia y el acoso. Y bueno, quisiera yo recordar que siendo senadora, sacamos de un cajón en una bodega del antiguo Senado en Jicotenca la Convención de Belém do Pará. Estaba ahí guardada porque no era un tema de la agenda importante nacional, y era nada menos que la Convención para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Así que bueno, ahora las senadoras tienen esa tarea, y qué bueno que tú nos alertas sobre ella. Pues hemos terminado esta segunda ronda de participaciones. Pasaremos al periodo de preguntas y respuestas. Y bueno, pues hay muchas inquietudes por parte de quienes participan. Voy a procurar sintetizarlas y ustedes me dirán quién la va a responder. Hay dos muy relacionadas, que son: ¿por qué deben ser las mujeres las que dejen su hogar cuando son víctimas de violencia de género y no sus agresores? Hay otra relacionada con los albergues. Se supone que ellas, si pueden denunciar y pueden tener acceso a un albergue, ahí es donde acuden. Pero ¿cómo es posible que se disminuyan recursos a los albergues para la atención a mujeres víctimas de violencia cuando ésta se ha incrementado durante la pandemia? Me gustaría saber quién la quiere responder. A mí me gustaría, Guadalupe. Adelante, adelante. Y justo como hablábamos, la política pública para atención a la violencia en casa ha sido prácticamente una respuesta nula. Las agencias del Ministerio Público no están capacitadas para atender este fenómeno. Y muy particularmente en la pandemia, lo que se ha visto es que el vehículo ideal para denunciar es la llamada telefónica al 911, y por eso tenemos que repensar que las agencias ya no son el punto de entrada para este delito, sino son las propias llamadas. Y quisiera, justamente como dice la persona que hizo la pregunta, es polemizar acerca de los refugios, porque creo que tenemos que empezar a pensar en la extracción del perpetrador y de la persona que violenta a la mujer, en lugar de pensar en sacar a la mujer de su entorno.
Y así como en esta pandemia se incrementó de forma histórica la capacidad hospitalaria casi de la noche a la mañana, tendríamos que tener estos ajustes de política pública a este fenómeno de violencia que no cayó como un virus que no es posible atender, sino que es totalmente atendible. Me parecen muy oportunas tus respuestas y bueno, daremos lectura a otras preguntas formuladas por el público. ¿Se ha pensado cómo ayudar a mujeres y niñas migrantes que sufren violencia y no tienen acceso a refugios? Y hay otra que dice: las restricciones a la libertad de las empleadas domésticas al estar encerradas en casas de los patrones, ¿no es también una forma de violencia doméstica? No sé si Rosario quiera contestar. Sí, Lupita, yo tomé el tema porque también forman parte del círculo de violencia que se da en los hogares. Los trabajadores y las trabajadoras domésticas tienen este problema. Y quisiera yo también señalar que ya hay cierta legislación sobre sus derechos, pero no los conocen. Entonces se ven atrapados en este círculo. En cuanto a la atención a las víctimas, pues es uno de los problemas más graves. No pueden sacar al agresor porque no hay un marco jurídico que lo permita. Lo que a mí me parece mucho más grave es que en el presupuesto de egresos de la Federación se estipuló que no habría recortes a los programas que protegen los derechos humanos. Y sin embargo, la mesa directiva, la comisión directiva de InMujeres decidió por sí misma recortar el capítulo 3000 y todas las transferencias que sean a los estados. Es decir, no tenemos dinero para atender los casos de violencia. No hay refugios. En tu estado, por ejemplo, Lupita, hay un solo refugio en Chilpancingo y le da servicio a todo el estado. Y lo hacen con recursos estatales y en un horario de 9 a 3. Y no trabajan los fines de semana, que es cuando se presentan los casos más agudos. Así están en muchos estados de la República. Es verdaderamente un desprecio a los derechos de las mujeres lo que está haciendo el gobierno federal. Ya comentábamos que hemos protestado en las calles y marchado para poder llamar la atención sobre los casos en los que las mujeres somos víctimas. Hoy estamos batallando muchísimo para que los congresos estatales aprueben las reformas constitucionales de paridad y las leyes de violencia política de género para que no se repitan estos casos en el 21. Enfrentamos muchos obstáculos por parte de visiones paternalistas en este tema, pero a mí lo que más me indigna es la violación que hace la propia dirección de InMujeres para autolimitarse en términos de los recursos por instrucciones de la Secretaría de Hacienda, violentando así el presupuesto de egresos de la Federación y el acceso de las mujeres a sus derechos humanos. Muchas gracias por tu comentario, Rosario. Y se relaciona con una pregunta que han formulado y que dice así: recientemente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció la reducción del presupuesto contemplando a programas para combatir la violencia de género, argumentando la necesidad de destinarlo a la emergencia sanitaria que vivimos. Y nos plantean, ¿no creen que este también es un asunto derivado de la emergencia sanitaria? ¿Cómo restarle recursos para canalizarlos exclusivamente, pues no sé, la atención en los hospitales? Tú ya has dado parte de la respuesta a esta pregunta, pero queda aquí con otra y que le agradeceré en este caso a Laida y Vianey, que no han participado en este periodo, que las pudieran atender. Otra que dice: ¿consideran que las instituciones educativas de México deberían coadyuvar a erradicar actitudes misóginas y machistas, así como los estereotipos de género, que son causa fundamental de la violencia de género? Agradeceremos a Vianey y a Laida sus respuestas.
Gracias. Retomaré la segunda, porque justo una de las dimensiones que nos preocupaba traer a la discusión es esta violencia estructural, disculpa, que no es ejercida por un agresor identificable, sino es todo el entramado social que traslada los costos de la pandemia hacia las espaldas de las mujeres. Como bien hemos mencionado a lo largo de esta discusión, no solamente se espera que se cumpla con la carga laboral en tiempos de pandemia, sino con nuevas cargas adicionales, por ejemplo, la de mantenimiento, crianza y educación de los hijos. Y más que tener información estadística, que probablemente la podremos generar al final de este episodio y espero que sea pronto, sí podemos remitirnos a invitarlos a que volteen a ver la experiencia de alguien que tiene hijos menores de edad. O sea, las conversaciones tienen un común denominador. El profesor o la profesora traslada por completo este cargo de vigilancia de que el chico o la chica cumpla con la carga educativa, y si el niño o la niña se distraen, es culpa de la mamá. Ahí, en ese sentido, sí debemos de apostar a cambiar incluso la estructura del sistema educativo, incentivando la autonomía de la experiencia de aprendizaje de los niños y dejar de esperar que quienes cumplen con esta labor de crianza y educación, que lamentablemente en su mayoría somos las mujeres, puedan tener la oportunidad de desarrollar otras cosas. Muchas gracias. Hay una pregunta que aparentemente es muy sencilla, muy breve, pero que requiere una respuesta adecuada. Dice, ¿cómo definen la violencia de género? ¿Quién quisiera darle respuesta? ¿Rosario? La violencia de género tiene que ver con la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, no tiene que ver con estereotipos de otra manera, sino tiene que ver con una etapa de siglos en donde las mujeres no existían, no tenían personalidad jurídica, no tenían acceso a la patria potestad, no tenían acceso a la educación, no tenían acceso al trabajo remunerado, eran discriminadas y eran parte de las cosas que existían en las casas para que éstas funcionaran. De tal suerte que el reconocer poco a poco y gracias a la lucha feminista, el que las mujeres somos personas y como personas tenemos los mismos derechos que todas las demás personas, ha llevado siglos, Lupita. Y esta situación es una situación que causa violencia porque cuando las mujeres no querían someterse al régimen patriarcal, eran castigadas, eran enviadas como monjas, eran, pues la vida de Sor Juana simplemente es un ejemplo de la discriminación tan violenta que se daba en esa época, y podemos tener muchos otros ejemplos de lo que es la violencia de género. Se le clasifica así por ser una violencia que va contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Igual que los feminicidios se han tipificado a través de 7 tipos para dejar en claro que no se trata de cualquier homicidio por asalto o por otras razones, y casi todos los feminicidios se dan en los hogares, como señalaban mis compañeras panelistas. No podemos tener una cifra exacta de cuántos feminicidios son producto de la violencia intrafamiliar, porque a veces la estadística no lo lleva de esa manera, simplemente lo registra. Pero lo que sí es cierto es que casi todos los feminicidios son cometidos por parejas, exparejas o gente que tiene relación con las mujeres. Las mujeres hoy en día tienen el 30 y hasta el 40% de jefas de familia con una responsabilidad terrible en la cual no participan los hombres. Y estos hombres que además se han sentido desplazados por esta participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que muchas veces inclusive se desarrollan mejor y ganan más, llevan también a estas actitudes de sometimiento a través de la violencia física. Por eso se habla de violencia de género. Excelente respuesta, nos queda muy claro. ¿Tiene algo también que agregar en este tema
ya ha solicitado la palabra Julieta. Adelante, Julieta, por favor. Muchísimas gracias, Lupita. Pues justamente retomando lo ya dicho por mis estimadas colegas, quiero señalar algunas cuestiones que pueden ser relevantes. En materia de trabajo doméstico, México ya ratificó el convenio 189 de la OIT. Sin embargo, aunque fue una ratificación que además costó muchísimo tiempo, entra en vigor hasta julio de 2021. Entonces es importante entender cómo estamos atendiendo este tema por parte del Estado mexicano y con qué nivel de compromiso. Es fundamental, ya lo decía Vianey y lo decía Laida, erradicar estereotipos de género y particularmente se tiene que hacer a través de dos vías, educación formal, pero también educación informal, medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Sí tenemos que cumplir la reforma al artículo 3º en materia de introducir perspectiva de género en planes y programas de estudio, obviamente un proceso de deconstrucción de profesoras y profesores, capacitación y sensibilización, pero también necesitamos empezar con las nuevas generaciones, pero también trabajar con las generaciones, digamos, ya avanzadas en el tema, particularmente porque el cambio en materia de género es un cambio cultural. Podemos tener muchas instituciones, podemos tener muchos tribunales, muchos jueces, muchos ministerios públicos, pero al final el tema tiene que ser, es un tema de cambio cultural, de mentalidad, que puede erradicar roles de género y estereotipos de género que están reproduciendo la violencia contra las mujeres. El tema de mujeres migrantes, por supuesto las mujeres migrantes, particularmente niñas migrantes, y yo hablaba de interseccionalidad, siempre ha estado... han tenido un matiz gravísimo de violencia, violencia sexual, abuso sexual, además de los secuestros y de por sí las violaciones que sufren los migrantes en su trayecto migratorio. Sin embargo, es necesaria una política integral en migratoria que priorice y visibilice y proteja a las mujeres y niñas en el transcurso de la migración, ya sea de destino, origen o de tránsito. Y nada más mencionar unas cifras ahorita que escuchaba a Rosario, porque es importante que entendamos, son cifras un poco antiguas, son de 2015, las dio a conocer INEGI, y decía que para 2015 las mujeres trabajábamos 20% más que los hombres, pero que el 65% de nuestro trabajo era no nos lo pagaban. Cuidado de ascendientes, descendientes y trabajo doméstico. Y solamente nos pagan el 35% del trabajo. Esto es gravísimo porque además en cifras 2019 el trabajo doméstico representa el 23% del Producto Interno Bruto de este país. Entonces las mujeres estamos aportando gratuitamente una gran cantidad de trabajo con doble, triple jornada de trabajo y adicionalmente contribuimos a la economía nacional, pero no se nos protege de manera integral y hay limitación de recursos en lugar de priorizarnos también en la definición y asignación de recursos presupuestales. Tienes mucha razón, Julieta, y esa es una lucha en la que tenemos que persistir. Yo quisiera recordar que en 1995, en la reunión de Beijing, la conferencia organizada por la ONU, México llevó como propuesta el que se reconociera en las cuentas económicas el trabajo doméstico de las mujeres. Y eso es algo para orgullo de la delegación mexicana, porque desde entonces está en esa lucha. Y sin embargo son muy reacios a reconocer y a darle un valor económico a la aportación de las mujeres simplemente al cuidado de la familia. Y esto sin menoscabo de que luego salen a trabajar, ya van por el sustento, no solo las jefas de familia, también las que tienen alguna pareja, pero no se les reconoce, es algo en el que tenemos que persistir y seguir luchando. Hay tantos temas y sobre todo esto de la violencia política de género que tocó nuestra amiga Rosario Guerra. En fin, esta lucha no termina, pero sí quisiera también destacar que qué bueno que se tipificó la violencia en la familia. Era algo que no permitían porque decía que la familia es un espacio tan privado que no tenía por qué interferir en la convivencia familiar la autoridad. Y costó mucho trabajo, pero se logró en una histórica iniciativa firmada por todas las diputadas federales de entonces, todas las senadoras de la República y el presidente de la República, que en ese momento era Ernesto Zedillo. Fue una iniciativa para tipificar la violencia, se dijo intrafamiliar, después cambió a familiar, pero qué importante que las mujeres en las cámaras, las mujeres parlamentarias puedan llevar a la agenda nacional temas que se consideraban privados.
Es importante, Julieta, lo que comenta, siguen llegando las preguntas. Hay una muy específica de un asunto de una persona que está sufriendo violencia doméstica en Iztapaluca, Estado de México, que quisiera que me volvieran a dar aquí en el chat porque ya no la alcanzo a ver. Y mientras hay otra que dice, ¿no creen que es indispensable reforzar en las niñas, adolescentes y mujeres el conocimiento de sus derechos para hacerlas menos vulnerables a las violencias de que son objeto? Porque como aquí se ha dicho, ha habido grandes avances, no se diga el sufragio, la igualdad jurídica, ahora la paridad, pero muchas mujeres y fundamentalmente las que viven en zonas agrarias, indígenas, las menores, no saben que tienen esos derechos. ¿Qué hacer para que ellas puedan estar conscientes de que no tienen por qué sufrir violencia y para poder defenderse? Veo dos manos levantadas, la de Rosario y la de Vianey. Tiene la palabra Vianey y a continuación Rosario, por favor. Creo que más que preguntarnos qué hacer para que las mujeres nos empoderemos y concienticemos nuestros derechos para detectar esas violencias, creo que un gran fallo, y es una crítica a todo lo que se ha hecho en materia de igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres, es pensar que el sujeto de la intervención de política pública tiene que ser la mujer. Es tanto como decir, les vamos a enseñar a que identifiquen por qué son violentadas para que le digan, oiga, no me violente. En realidad, creo que la política pública debe de orientarse para también identificar que el agresor tiene una parte mucho más importante y que este mismo tiene que concientizar en lo que está llevando a cabo. Muchas de estas intervenciones, sobre todo en países anglosajones, giran ya en torno a esta nueva perspectiva. Me refiero a la terapia de comportamiento Duluth, en donde hacen ver a una persona que es agresora de mujeres e incluso también de sus propios hijos, cuáles son las conductas peligrosas que él mismo ha propiciado y le da los mecanismos para corregirlo. Eso es como quisiera redondear esa respuesta y creo que Rosario la podrá complementar mejor. Gracias, Jenny. Adelante, Rosario, por favor. En el Estado de México y en la Ciudad de México hay bastante avance en la atención a la violencia intrafamiliar. En Ixtapaluca yo les recomiendo hablar al 911 y denunciar la violencia de género. De ahí la pasan al Instituto de las Mujeres y ahí ellos están organizados en varios frentes, tienen refugios y además tienen algo que me pareció muy novedoso, que es control de ira para los hombres y crear nuevas masculinidades. En cuanto a los derechos de niñas y adolescentes sobre los temas de género, a mí me sorprendió mucho porque he estado trabajando con la Secretaría de Educación tratando de cambiar los libros de texto para poder introducir las visiones de género. Me llamó poderosamente la atención cuando me pidieron el diagnóstico que solamente desde preprimaria hasta sexto de primaria hay 40 menciones en estos 6 años al tema de género. Y básicamente se concentran en los derechos políticos de las mujeres con las cuotas y no todavía con la paridad. Entonces, el problema que estamos viendo es que es invisible el problema de las mujeres y de la violencia contra las mujeres en el sistema educativo. Si esto es así en los libros de texto, pues esto también tiene que ver con la capacitación que se le da a los maestros porque no se toca este tema. En fin, nosotros estamos, yo y otro grupo de amigas, trabajando y empujando para ver si los libros de texto, por lo menos en primaria, empiezan a introducir este tema para deshacer los roles, para evitar juegos lúdicos con contenido sexual, diferenciado, etcétera, 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 porque estamos muy mal en la parte educativa. Y si no empezamos a construir una cultura de igualdad y no discriminación desde la primaria y desde los libros de texto, es muy difícil poder avanzar. Muchas gracias.
familia de personas va a ser sola con su hijo si no tiene trabajo y por eso se regresa con su agresor. Es esto algo que se vive todos los días y bueno, gracias Rosario por haberle dado también esa orientación a quien está sufriendo con este tipo de violencias que desgraciadamente son cotidianas. Ahora, llega otra pregunta muy interesante que dice, ¿qué medidas sugieren para la prevención, atención y sanción de quienes cometan violencia contra las mujeres y niñas durante la pandemia? O sea, ya se explicó aquí el problema. Quieren saber qué se puede hacer para ir superando este problema. Le solicitaría, muy bien, adelante, por favor. Creo que en términos de política pública hay al menos dos cosas que se pueden hacer. En términos de violencia familiar, que es el delito o el tipo penal del que hemos estado hablando, no es nada más un ajuste de normas, es el tipo de aplicación de la ley. Es decir, he estado en contacto con muchos policías que cuando acuden a una llamada de emergencia, como lo sería del 911, ellos creen que no tienen la posibilidad o la autoridad para ingresar al hogar. Cuando en realidad lo que está ocurriendo, hay una flagrancia, es un delito violento y por tanto sí procedería la entrada al hogar y la extracción del agresor de ese hogar. Y pararlo ahí es así como en caliente, como si fueran cascos azules, es muy importante, sobre todo en momentos que son de crisis o momentos críticos. Y nada más, ese protocolo de actuación de la policía, creo que se puede revisar de una forma muy rápida. Y la segunda sería un poquito más global, que es, ¿qué me gustaría ver? En las conferencias de Gatell, las nocturnas, no nada más hablar de la estadística del virus y del paludismo incluso, pero el doctor Gatell nunca le entra este tema de la violencia contra las mujeres y lo delega a otras mujeres para que hablen de ello, pero necesitaríamos saber, así como supimos del virus en unos cuantos meses, todas las comorbilidades, todos los cruces por edad, sabemos dónde hay un caso de coronavirus por cuadra, por hogar, tendríamos que hacerlo así para la violencia que le ocurre a las mujeres, teniendo mejor estadística, como decía Rosario, que falta, ¿no? Falta de la estadística en términos de desagregación, en términos muy granulares, sabríamos mejor cómo atender todos los casos. Muchísimas gracias. La importancia del tema, pues se demuestra también con la cantidad de preguntas y de inquietudes que van surgiendo. Aquí hay una pregunta que se le plantea a doña Julieta. Se habla de volver a una nueva normalidad que no sabemos exactamente cómo va a ser, una normalidad después del COVID-19. Pero, ¿qué se sugiere para prevenir la violencia de género en esa nueva normalidad? Agradeceremos tu respuesta, Julieta. Muchas gracias, Lupita. Agradezco a la persona que hizo la pregunta. A ver, básicamente, mi respuesta sería muy breve y sería tomarse los derechos en serio y que el Estado realmente priorice y no solamente maneja los derechos humanos y a los derechos de las mujeres como un discurso político. Me explico. Hablamos de nueva normalidad, a mí me gusta más el término de nueva cotidianidad y justamente tenemos que pensar que esa nueva cotidianidad no puede significar pérdida o retroceso de derechos. Y perdimos derechos durante la pandemia. Se restringieron derechos a veces sin decretar estados de excepción jurídicamente, sino más bien fueron como de facto. Necesitamos que esa nueva cotidianidad sea democrática, sea incluyente, respete el libre desarrollo de la personalidad, pero también que visualice a las mujeres como sujetas de derechos y no como objetos de protección. Es fundamental que las mujeres participen en la coproducción de las políticas públicas, que se escuche la voz de las mujeres y obviamente que se fomente el empoderamiento de las mujeres. Yo ya hablaba de desempleo o de empleo precario en términos de la OIT, que tenemos que combatir la feminización de la pobreza, tenemos que generar el cambio cultural, tenemos que realizar cambios educativos, los medios de comunicación son fundamentales también para este cambio
cambio de concepciones. Los líderes, las personas que son líderes de opinión necesitan también priorizar este tipo de situaciones, transversalizar la perspectiva de género en toda la actividad pública y privada y obviamente garantizar asesoría legal gratuita, verdadera, efectiva, eficiente, y obviamente un acceso a la justicia garantizado, veloz para las mujeres. Y también el cambio cultural a través de lo que ya mencionaba tanto Rosario como Vianey como Laida. Muchísimas gracias. Gracias, Julieta. Destaca en tu intervención tomarse los derechos humanos en serio. Es una frase contundente que ojalá y que la escuchen, y si no lucharemos porque la escuchen quienes toman decisiones. Ahora esas decisiones no la toman tan solo los gobiernos en todas sus instancias, ya sea federal, estatal, municipal. Las decisiones tienen que tomarlas escuchando a los organismos internacionales, a las organizaciones de la sociedad civil, inclusive partidos políticos, sector privado. Este es un gran tema que no podemos dejarlo tan solo a que políticas públicas de un gobierno lo atiendan. Así que muchas gracias por tu respuesta. Lo que ha quedado evidente es que es necesario reconocer la dimensión del problema para poder atenderlo. Les quiero agradecer su participación y pedirles muy atentamente que pudieran cada una hacernos una reflexión en torno a lo que aquí hemos trabajado y pedirle al final al doctor don Sergio García Ramírez que con su sensibilidad humana, además de su enorme sapiencia como jurista, como académico, como todo lo que él significa para la vida de este país, pudiera cerrar el foro y lo escucharíamos con un gran gusto. Entonces pasaremos a darles en el orden acostumbrado el uso de la palabra para ver si pueden cerrar su intervención, no en un minuto, yo creo que tenemos de 2 a 3 minutos. Adelante, por favor. Entonces empezamos con Laida y con Vianey. Pues yo me siento muy satisfecha con la posibilidad de proponer la política pública respecto a violencia familiar. De algo que hablé poco, pero creo que es muy importante y los invito al Universal a organizar un foro al respecto, es esta parte de la violencia estructural que se da de forma muy particular durante la pandemia. Creo, la intuición mía es que la política educativa tendría que estar atendiendo esto de forma prioritaria. O sea, esta tercera jornada de la que hablaron tiene que ver principalmente con la atención de los hijos que están en casa y de volverse la maestra de nuestros hijos que están en primaria. Es una carga no solicitada, es una carga impuesta y es una cosa que en la discusión pública sobre la política educativa a distancia se habla de la protección a los hijos, pero no se habló de cómo preservar la libertad de seguir trabajando de las mujeres y de no cargarles con más trabajo. Entonces, me gustaría que fuera un foro aparte porque de verdad es un tema, es un fenómeno emergente y da para mucho. Y agradezco de nuevo a la Universal, a la Fundación Miguel Alemán por esta oportunidad de hablar de este tema tan importante. Muchísimas gracias. Laida, Vianey. Gracias. A lo largo de esta rica discusión han salido muchísimos temas, pero me gustaría centrarme en uno en particular, que como mencionaba Rosario y también en su turno Julieta, es la falta de información para poder identificar estos elementos criminógenos que están en torno a la violencia de las mujeres en forma general, pero en particular la violencia familiar. Si el hecho de que estemos a 4 meses de desarrollar una vacuna del COVID, que es una pandemia que surgió fuera de la nada desde noviembre del año pasado, con mayor razón deberíamos de afinar los mecanismos para poder tener conocimiento de todas esas conductas de una pandemia que no lleva meses, lleva milenios sucediendo. Y esto no significa cargar a la responsabilidad a quien sufre esta conducta, sino de las instituciones de facilitar los canales de denuncia para que al mismo tiempo estas autoridades con conocimiento de esta información
puedan procesarlas en una segunda etapa para generar políticas públicas asertivas que cambien el comportamiento de los individuos. Tanto es cierto que las mujeres dejemos de ser víctimas de agresiones, pero también del agresor, que sepa que sí hay una intervención en el gobierno que puede sancionar esos comportamientos, pero también puede colaborar a corregirlos. Muchísimas gracias. Julieta, ¿qué nos comentarías? Sí, muchísimas gracias. Quiero mencionar que durante la pandemia, agresores actuaron con mayor seguridad y actuaron sin límite. Esto sucedió porque muchas estructuras del Estado estaban deshabilitadas, muchos servicios del Estado estaban deshabilitados. Es importante, y esto tenemos a un penalista extraordinario, es importante que no haya impunidad. Es importante que haya verdadero acceso a la justicia para las mujeres, para evitar la reproducción social de la violencia de género como uno de los puntos. Pero también necesitamos reforzar los servicios en línea, obviamente combatir la brecha digital, porque no estamos atendiendo entonces la violencia en zonas y comunidades indígenas o en zonas rurales, y tampoco tenemos cifras muy claras, ni tenemos información para diseñar adecuadas políticas públicas. Pero es necesario brindar estos servicios, botones de pánico en línea, es decir, reforzarnos y actualizarnos, sobre todo frente al posible riesgo de un rebrote o ante la sí o no vacuna. Necesitamos estar listas y preparados para cualquier situación que se llegue a presentar. No podemos volver otra vez a la atención adecuada de la violencia de género. Pero, ojo, es fundamental también entender y trabajar sobre derechos, y particularmente ahora que estamos de frente a los próximos meses a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, entender que el presupuesto de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres es fundamental. Ya vimos lo que cuesta no invertir en derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al agua, al trabajo, ni siquiera visualizarlos como derechos. Sí. Y por eso el COVID nos llegó como nos llegó, sobre todo en una sociedad tan heterogénea, diferenciada e injusta y marcada por una pobreza ofensiva. En ese sentido, tenemos que reconocer las diferencias regionales. Ya desde antes de la pandemia teníamos muchas entidades federativas con alertas de violencia de género. Tendremos que repensar el mecanismo y además los efectos de dicho mecanismo, pero hay entidades federativas con problemas. Capacitación de todas y todos los operadores jurídicos y verdadero acceso a la justicia, y sobre todo dejar de justificar y naturalizar la violencia y la discriminación, particularmente por tomadores de decisiones. Hay que trabajar en este tema. Sí, Gracias, Julieta, muy amable. Antes de dar la palabra a don Sergio García Ramírez, que seguramente habrá de iluminarnos con su sapiencia en este tema, te pediría, Rosario, hacer uso de la palabra. Gracias, Lupita. Brevemente, 3 temas. Primero, yo estimo mucho a Olga Sánchez Cordero, nos ha acompañado en muchas luchas por las mujeres, pero lo que dijo sobre el COVID y el presupuesto de mujeres es insostenible. El COVID es una emergencia, los derechos humanos son una obligación. Por lo tanto, tú no puedes decir que maten a las mujeres porque necesitamos dinero para equipo médico, que además el manejo de la pandemia ha sido pésimo porque íbamos a 60,000 muertos, y lo que están haciendo mal es la política para atender la pandemia, y lo que están haciendo mal es violar a la Constitución, quitándole a los derechos humanos los presupuestos. Eso es inaceptable. Necesitamos recursos. No es cierto, como dijo Mujeres, tratando de paliar el asunto de que se puede hacer más con menos. En este caso no se puede hacer más con menos porque no hay manera de poder atender a las mujeres en este sentido. El segundo tema es la capacitación laboral en materia de derechos humanos. Ese es un tema también muy importante para que la gente que ya no creció con esa cultura pueda entender el tema y poderlos considerar. Y desde luego incluir derechos humanos, desigualdad y perspectiva de género en los planes de educación de primaria, secundaria y preparatoria como parte de los materiales obligatorios, cosa que la SEP no ha hecho. Entiendo que están también en la emergencia del COVID, pero es una obligación que se tiene que atender. Y por último, la única manera que ha funcionado para medio atender la violencia intrafamiliar
es cuando se coordina el 911 con el Ministerio Público, con InMujeres, con el apoyo médico, jurídico, psicológico y se les brindan los refugios. Todo eso cuesta dinero. No es nada más llamar al 911 para que coyunturalmente llegue y ponga orden en el desmadre que traen en el momento del ataque. Es hacer una línea de mando en la que estén coordinados todos. El 911, que el 911, lo que sea género, lo pase a un departamento específico, ese departamento específico tenga policía para intervenir, para poder llegar a la casa, para poder resolver el problema y darle seguimiento hasta que se resuelva. Muchas gracias, Lupita. Gracias a ti, Rosario. Pues no cabe duda que tenemos que insistir en un presupuesto con perspectiva de género. Ya se había logrado, legisladoras pugnaron por él y se tenía, no sabemos qué va a pasar, pero vamos a luchar en este próximo presupuesto para que así sea. Y ahora será una distinción y un honor para todas nosotras escuchar a Sergio García Ramírez hablar de este tema tan humano y de este tema tan candente que ha aumentado desafortunadamente con la pandemia. Adelante, doctor. Gracias, doña Guadalupe. Muchas gracias por permitir mi participación en el análisis de este tema, que realmente no es un tema solo de mujeres, es un tema de todos, es un tema de varones, es un tema que los varones con las mujeres, de la mano con ellas, debemos asumir y hacer nuestro. Yo desde luego suscribo las afirmaciones y las reclamaciones que he escuchado de voces tan lúcidas, tan documentadas, tan vehementes. Esta mesa contribuye a algo a lo que debemos aportar todos, a crear conciencia en relación con graves, grandes problemas que nos asedian, pero que no nos asedian solamente ahora, que han estado allí presentes y activos desde hace mucho tiempo. Hay una enorme cuestión estructural que precedió desde luego a la pandemia, desigualdad que precedió a la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es colocarnos como frente a un espejo en el cual podemos mirarnos. La pandemia ha extremado las características de estos gravísimos problemas estructurales que padecemos, que tienen mucho que ver con nuestra cultura y con nuestra acción. Yo, como digo, recojo las palabras que he escuchado, que para mí son enormemente ilustrativas y las suscribo, y saco un poco la consecuencia, hago la glosa, no me atrevería a decir que es una conclusión, de que tenemos que atender el problema desde una doble perspectiva intensamente, varones y mujeres y varones, de consumo, sin exclusión de nadie. Por una parte, la acción pública, la acción del Estado, el Estado en su plenitud, el Estado en todos sus niveles o ámbitos, en todos sus espacios, los poderes tradicionales, los nuevos poderes, los órganos constitucionales autónomos, la federación, las entidades federativas, los municipios. Acción pública. Y esto tiene que ver con política, políticas resueltas, lúcidas, eficaces, informadas, políticas públicas, he dicho aquí con toda razón. Esto tiene que ver con recursos. No es posible escatimar medios, recursos, a un tema eminente como es este que se ha venido analizando y hacer ahorros presupuestales a costa de la seguridad, de la vida y de la libertad de las mujeres. No podemos darnos semejante lujo, y uso la palabra lujo entre comillas, ahorrar para poder comprometer con esos ahorros el futuro del país y el futuro de las mujeres y de los hombres que las vamos acompañando. Aparte de recursos, se necesita de la acción pública normas adecuadas. Tenemos muchas, por supuesto. Tenemos una fronda de normas, de disposiciones, pero hay algunas que no las tenemos todavía, algunas que debemos incorporar a nuestro orden jurídico, como las derivadas de tratados internacionales, y que debemos aplicar con eficacia. No solamente es pues tener normas, más normas y mejores, a la luz de las circunstancias, sino aplicarlas adecuadamente. Y además, diría yo, como cuarto punto de esta acción del sector público, revisar la actuación de las instituciones, conviniendo que muchos han operado y funcionado y es necesario ponderarlo y admirar el enorme esfuerzo que se ha hecho por muchas personas que laboran en las instituciones, particularmente en el sector salud, y seguramente el enorme esfuerzo que se está haciendo y se hará en el sector educativo, que enfrenta desafíos monumentales, verdaderamente colosales. Pero hay otras instituciones que no han cumplido a plenitud, con suficiencia, su encomienda. Vale la pena que se revise lo que se ha hecho y lo que se ha omitido.
para que se trabaje con pertinencia y con buenos resultados, como aquí se ha manifestado. Y finalmente yo diría, no solamente hay que atender hacia el sector público, sino también una acción social importante. Este es un tema de sociedad. No es solamente un tema de gobierno o de Estado, en la excepción convencional de la palabra, es un tema de sociedad, de cultura, de actuación de todos y cada uno de los ciudadanos en nuestra condición de compatriotas, varones y mujeres, de sociedad en general y de sociedades familiares. Vale la pena que se revise lo que ocurre en el seno de las familias, como aquí se ha revisado, para sustituir la violencia que debe ceder finalmente y desaparecer por lo que debe prevalecer en los hogares, que es el amor y la solidaridad. En este sentido, hay que seguir alimentando con una toma de conciencia la conducta de la sociedad en su conjunto y de los agregados familiares. Son mis muy modestos comentarios, a los que solamente agregaría yo gratitud para la Fundación Alemán, gratitud para el periódico El Universal, para usted, señora moderadora de esta mesa, y para todas las participantes tan brillantes, tan enfáticas, tan informadas y vehementes. Ojalá que esto sea una semilla que logre un buen fruto, como seguramente ocurrirá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Ramírez. Sin duda, sus palabras dejan muy claro que este gran tema de la violencia de género es un tema no exclusivo de las mujeres, sino también de los hombres y de toda la sociedad en su conjunto. Y dijo usted, de las sociedades familiares. Coincidimos plenamente porque la familia debe ser el espacio en donde lo que prevalezca sean los vínculos de amor, de solidaridad, de ayuda mutua, y no que sea el lugar donde desafortunadamente conocen por primera vez la violencia nuestros seres queridos. Gracias por sus palabras, doctor. Y bueno, nos acercamos ya al final de este foro, que a mí me deja una profunda satisfacción por haber podido participar y no conducirlo, sino escuchar y enriquecerme con las participaciones de todos quienes aquí han estado. Y a nombre de la Fundación Miguel Alemán, del periódico El Universal, el Gran Diario de México, agradezco a nuestras panelistas, al doctor Sergio García Ramírez, su destacada participación. De igual manera, nuestra gratitud permanente a la Alianza del Universal y a los medios de toda la República, integrantes del grupo de periódicos en red que están transmitiendo este foro. Gracias al Informador de Jalisco, al Siglo de Torreón, a Pulso de San Luis Potosí, a Debate de Sinaloa y al Imparcial de Hermosillo. Gracias a todos y a todas por su participación.